El revuelo de ayer después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, creo que pocas veces ha sido tan amplio, tan encontrado, tan controvertido, tan discutido como lo que resolvieron ayer por una mayoría de votos. 9-2, 9 Sí, contra 2. sí, aplastante, en el que otorgan a las parejas gay, a los matrimonios de personas del mismo sexo, la posibilidad de adoptar, siempre y cuando, y así lo señalaron ellos mismos en la Suprema Corte, cubran los requisitos que están perfectamente especificados, que ya se tienen eh, trabajados, ya se han aplicado desde hace mucho tiempo, tendrán que cumplir exactamente los mismos requisitos que cualquier otra pareja, pero fueron encontradísimas. Y antes que tiene un perfil bajo pro vida, si no se hubiera engranado al escándalo del obispo de Aguascalientes, del cardenal de Guadalajara y de Hugo Valdemar, el vocero del episcopado mexicano, que se pusieron furiosos, pero furiosos y todo, nadie llegó a la intemperancia de Juan Sandoval Íñiguez. Allí sí, ya el lenguaje no es de un alto prelado católico, sino de nadie. Un extremo de la intolerancia. Sí. Sí, pues es que van precisamente en contra de sus más firmes prejuicios, ¿no? De sus más arraigados odios, ¿no? Es una cosa que no está determinada por el uso de la razón ni por la misma fe, ¿no? Esto es un condicionamiento de siglos y siglos para odiar a determinadas personas o para aborrecer determinados aspectos de la condición humana, ¿no? Pero en la decisión de la Corte, pues simplemente recalca el hecho de que pues no estaba prohibido. Digo, no había ninguna restricción para que ninguna persona pudiera adoptar basándose en la preferencia sexual del adoptante, ¿no? Entonces, y si por otro lado se reconoce la validez del matrimonio homosexual, resultaría absurdo negarle a eso que acaban de aceptar como válido una de las facultades que tendría todo matrimonio, que es la de adoptar, que además no está restringido a que esté constituido un matrimonio entre los adoptantes. Esa es otra de las cosas. Entonces la Corte pues no tenía más remedio que aceptar algo que aprobó un Congreso, en este caso la Asamblea del Distrito Federal, no tenía elementos legales para rechazar esa decisión. No existe en la Constitución un requisito que impida autorizar matrimonios entre personas del mismo sexo. Entonces, la Corte no podía obrar en contra de esto y por eso es interesante analizar los argumentos de los que votaron en contra. ¿En qué se basan? Evidentemente lo hacen por una indicación religiosa. Fueron Sergio Aguirre, muy de derecha, y el propio presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, son los dos en contra. Pero una cosa muy importante, se dice que legislaron a favor del matrimonio y de la... No, ellos no legislan, simplemente vigilan que las leyes que son secundarias y después de la Carta Magna se cumplan. Y entonces simplemente dieron a valer lo que dice la Carta Magna, no añadieron ni quitaron nada más dieron a valer esto, y esa fue la situación, y esta es la crispación que hay en el clero católico. Curiosamente, se habla de donde hay caridad y hay una intransigencia bárbara. ¿Y ahora será capaz Marcelo de demandar al cardenal? Le dio un plazo larguísimo el día de hoy.
Así que mañana puede haber, bueno, pero desde Félix Zuluaga, en el 1855-56, se levantó en armas por religión y fueros, y en este momento religión y fueros siguen vigentes. Así que Sandoval, pues, no, ni modo de decir que le hace lo que el aire a Juárez, porque sería ofenderlo. No, se enojaría y entonces lo iba también a criticar a Pero usted. de hecho hay religión y fueros. Y la principal oposición de la Iglesia a este tipo de medidas, como la legalización del aborto, los matrimonios gay, todo esto consecuente, se basa no tanto en pues en el deseo de que estos hechos no ocurran o de que no se presenten, sino en el hecho de que consideran intolerable que la ley civil no considere crímenes o delitos lo que la Iglesia sí lo considera. Bueno, pero es que esa la discrepancia ley es la que civil, no están dispuestos a aceptar. Pero es que la ley civil es para todos, absolutamente para todos. En cambio, los dogmas, las creencias, lo que ellos impiden es para el grupo de... Pero no creo que lo vean ellos así. Ellos dicen que sus leyes es una ley natural y es para todo el mundo. Entonces, simplemente están basándose en una simple creencia personal sin ninguna base y pues en un deseo de perpetuar un poder extralegal sobre las personas, ¿no? Más allá de la autorización de las personas, ellos quieren ejercer control sobre la vida de todos los seres humanos. Carmen Luna Flores de Benito Juárez tiene 50 años. Efectivamente, no hay testimonios legales porque no hay antecedentes. Pero van a ver cómo va a resultar esto. Va a ser un desastre, porque unos cuantos no pueden cambiar la naturaleza humana. Y esos niños adoptados por gays siempre serán señalados. Pues fíjese que en Dinamarca, desde hace 25 años, se permite la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Y Dinamarca sigue siendo un país próspero, sigue siendo un país en donde se desayuna, se come y se cena, y a nadie le han salido Es más cuernos. estable, igual ocurre en Holanda. Es la civilización y la tolerancia. El hecho de que le imbuyan desde niña a las personas que es mal, que es terrible esto, pues eso es lo que causa todo el mal que conlleva esa condición, pero no la condición en sí misma. Además, la naturaleza es la que crea esta tendencia homosexual que ocurre en varias especies, no nomás en la del ser humano. Entonces, si se va a quejar contra la naturaleza, quéjese contra este aspecto de la misma y no... porque no tiene nada de cultural ni de adquirido. Liliana Marina. No, son... Yo creo que independientemente de el origen de las causas, es el respeto mínimo a un ser humano. Ni siquiera hablo de tolerancia, es respeto. Respeto, así como tenemos respeto para el alto, para el bajito, para el gordo, para el flaco, para el moreno, también ellos merecen la misma calidad de respeto. Pero aquí se está mostrando una de las armas más poderosas, en este caso de la Iglesia Católica, el prejuicio. Y el prejuicio es poderosísimo en quien no utiliza la razón. Y aquí no se está utilizando la razón, solamente el prejuicio. Eso es lo que lleva a la intolerancia. Y acuérdense cómo se entristecía, por ejemplo, Einstein con el prejuicio. Más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y la Iglesia Católica, fuera de la religión, infiltra en su grey católica el prejuicio, y el que tiene un prejuicio ya no piensa, ya no reacciona, ya no reflexiona, taponea su razón y dice esto es malo. ¿Por qué? Porque es malo.
Ese es el prejuicio que está llevando a tantos. Acabo de leer un artículo de un lector, en este caso una lectora, pero qué terrible, sin ninguna clase de razonamiento ni nada, diciendo es malo. ¿Por qué? Porque es malo. Nada más por eso. Y precisamente en Corintios, en la segunda epístola a Corintios, San Pablo habla de su propia preferencia y dice, es algo que me, un puñal, con el que me castiga Dios, el demonio, pues, pero yo lo he logrado sobrellevar. Él habla ahí de esa tendencia que él reprime y que se sublima en pues odio y reclamos en contra de los homosexuales. Cuando hay razón, todo es lúcido. Cuando hay prejuicio, el prejuicio lleva al linchamiento, así sea moral, al linchamiento.